Olviden todo lo que han visto en los éxitos de taquilla de Hollywood. Borren de su memoria la imagen de guerreros heroicos con capas rojas, muriendo bajo una música grandilocuente. La historia real de los 300 espartanos no es un lindo mito sobre la valentía. Es la crónica de un crimen monstruoso y escalofriante que comenzó mucho antes de la batalla, no en el campo de combate, sino en la cuna. Descubrirán por qué la máquina militar más perfecta de la antigüedad falló por culpa de un hombre pequeño. Les contaremos sobre un estado donde los recién nacidos no los bañaban en agua, sino en vino puro para probar su resistencia, y donde a los niños que no pasaban la selección los arrojaban a sangre fría al abismo. Pero, ¿qué sucede cuando el material descartado sobrevive y regresa para vengarse? Aquí revelaremos la verdadera y aterradora razón de la caída de Leónidas. Verán cómo el orgullo y una cruel eugenesia crearon un monstruo más terrible que cualquier ejército persa. Quédense hasta el final para saber por qué el nombre de un hombre que soñaba con ser héroe hoy se traduce del griego como pesadilla, y cómo un rencor infantil pudo ahogar en sangre a toda una civilización. Bienvenidos al verdadero infierno de las Termópilas. Imaginen que no hay aire para respirar. Es espeso como el jarabe. Huele a huevos podridos por las fuentes de azufre, a cuerpos sin lavar y a miedo, que parece asentarse en la lengua con un sabor metálico. Olviden las estatuas de mármol blanco. Olviden los libros de historia brillantes. Justo ahora están parados en el calor abrasador de agosto del año 480 antes de nuestra era, y su vida se ha reducido a una estrecha rendija en un casco de bronce. El sudor inunda los ojos, corroe la piel bajo el forro del casco, pero ni siquiera pueden secarse la cara. Su mano derecha no les pertenece, sostiene una lanza. Su mano izquierda no les pertenece, sostiene un escudo que no los protege a ustedes, sino al hombre de la izquierda. No eres un individuo, eres un ladrillo en la pared. Y frente a ti, hasta donde alcanza la vista, se ondula un mar de carne humana, acero y oro, que ha venido para borrarlos de la faz de la tierra. Bienvenidos a las Termópilas, a las puertas de fuego. El lugar donde la geografía decidió discutir con las matemáticas y la arrogancia humana construyó la trituradora de carne más eficiente de la historia del mundo antiguo. Pregúntense, ¿qué sienten al mirar el horizonte que ha desaparecido bajo las botas de los invasores? ¿Temblor en las rodillas? ¿Deseo de correr? Es una reacción normal, saludable, pero los hombres que están en las primeras filas de esta falange amputaron su instinto de conservación en la infancia. Nos hemos acostumbrado a considerar los héroes, salvadores de la civilización occidental. Pero seamos honestos, lo que ocurre aquí no es una hazaña en el sentido clásico. Es un cálculo de ingeniería frío y cínico. El rey Leónidas no trajo aquí a 300 espartanos y varios miles de aliados para morir bellamente. Los trajo aquí para convertir este desfiladero en un tapón, en un atasco, en un lugar donde la superioridad numérica del rey persa Jerjes se convierte en su principal maldición. Miren el mapa. Esto no es un campo de batalla, es una trampa arquitectónica. A la izquierda, la pared vertical del monte Calídromo, que se pierde en el cielo. A la derecha, el precipicio y el mar, lamiendo ávidamente las rocas. Y entre ellos, un paso de apenas 50 pasos de ancho, a veces de 15 metros. Es un cuello de botella, y Jerjes, señor de la mitad del mundo, intenta verter un océano en este cuello. Los historiadores todavía discuten sobre las cifras. Heródoto, ese amante de las bellas exageraciones, escribió sobre millones. Los escépticos modernos hablan de 200 o 300.000. Pero, ¿qué importa? Para el hombre en la primera fila de la falange, cuando se le viene encima una pared de enemigos gritando, la cifra 200.000 no se diferencia nada de 2 millones. Es el infinito. Es una avalancha. El ejército persa es un mecanismo magnífico y resplandeciente. Son los mejores arqueros. Es la caballería cuyo galope hace temblar la tierra. Es la infantería reunida de todos los rincones de un imperio gigante. Bebieron ríos hasta secarlos. Azotaron el mar. Pero aquí, en esta tripa de piedra, su grandeza se convierte en polvo. Su caballería es inútil. Los caballos se rompen las patas en las piedras. Sus arqueros no ven objetivos tras las paredes del desfiladero. Su número juega en su contra.
Las filas traseras empujan a las delanteras, incrustándolas directamente en las lanzas espartanas. ¿Escuchan ese sonido? No es el choque de espadas, es un crujido. El sonido con el que estallan las cajas torácicas bajo la presión de miles de cuerpos. La falange espartana funciona como un pistón. Golpe, paso atrás, golpe. Es el trabajo monótono y pesado de un carnicero. Los primeros ataques persas se ahogan. No pueden desplegarse, no pueden maniobrar. La infantería ligera de Jerjes, acostumbrada a la amplitud de las llanuras, se encuentra atrapada en un pasillo estrecho, cara a cara con una pesada pared de bronce. Sus escudos de mimbre vuelan en astillas por los golpes de los sifos griegos. Sus espadas cortas no pueden alcanzar a los espartanos tras el bosque de largas lanzas. Leónidas sabía lo que hacía. Convirtió la guerra en física. Presión sobre área. Cuantos más persas entran en el desfiladero, más apretados están. Pisan a sus propios heridos, tropiezan con los cadáveres. La sangre se mezcla con el polvo, convirtiendo el suelo bajo los pies en un barro rojo y resbaladizo sobre el que es imposible mantenerse en pie. Ya no es una batalla, es un aplastamiento. Es el pánico de personas encerradas en un edificio en llamas, solo que la salida está bloqueada por una pared viva de bronce que además responde con estocadas. Y los espartanos, mírenlos, ni siquiera sudan de miedo, solo de calor. Cambian de filas con precisión mecánica. ¿Se cansó la primera fila? Al silbato, como un organismo único, la pared se abre por un segundo y asesinos frescos ocupan el lugar de los cansados. Es una cinta transportadora de muerte. Bromean, limpian sus escudos mientras a 100 metros de ellos la gente se vuelve loca de terror. Diéneques, un oficial espartano, al escuchar que las flechas persas taparían el sol, sonrió y soltó una frase que se convirtió en leyenda. «Excelente, pelearemos a la sombra». ¿Creen que es bravuconería? No, es de formación profesional. Para ellos la guerra es su hábitat natural. La paz les resulta extraña, la guerra les es comprensible. Pero en esta máquina de matar perfecta, en este triunfo de la disciplina sobre el caos, hay un defecto oculto. Leónidas mira las pilas de cuerpos persas que crecen frente a su formación y piensa que controla la situación. Ve la táctica, ve la geografía, ve la moral de sus hombres, que es más dura que el hierro. Pero, ¿qué es lo que no ve? No ve lo que sucede en las sombras. Olvidó que cualquier sistema que aspira a la perfección absoluta inevitablemente genera desechos. Esparta pasó siglos descartando los débiles, matando los imperfectos, arrojando por los acantilados a quienes no encajaban en el estándar. Crearon una sociedad de superhombres, pero olvidaron una verdad simple. Los tirados a la basura a veces sobreviven y recuerdan. Mientras Leónidas disfruta de su genio táctico, mientras la falange tritura los huesos de los inmortales y de los simples soldados de infantería, en algún lugar de las laderas, entre senderos de cabras que nadie vigila, comienza a espesarse la oscuridad. Esta oscuridad tiene nombre, y ese nombre no es Jerjes. Los espartanos pensaban que su principal defensa eran los escudos y las lanzas. Se equivocaban. Su principal vulnerabilidad no estaba en la armadura, estaba en su propia ideología. Allí, en el laberinto de rocas, ya vaga aquel que conoce estas montañas mejor que cualquier rey, aquel cuya existencia es un insulto para el ojo espartano, aquel a quien el sistema rechazó pero no remató. Y mientras abajo ruge la batalla, mientras el bronce se clava en la carne y los gritos de los moribundos rebotan en las rocas, el reloj ya ha comenzado la cuenta regresiva. La trampa perfecta de Leónidas está a punto de cerrarse, pero no para los persas, para él mismo, porque los enemigos más terribles no vienen del otro lado del mar con un ejército enorme. Los enemigos más terribles son los que creamos nosotros mismos. Las sombras de los niños arrojados al abismo persiguieron a Esparta durante siglos, esperando su momento. Y parece que una de esas sombras ha cobrado carne. Olviden lo que les mostraron en el cine. Borren de la memoria la imagen de un troll jorobado, parecido a un error de efectos especiales, que apenas arrastra los pies bajo el peso de su propia fealdad. A Hollywood le gusta hacer el mal evidente, dibujando la traición en el rostro como una marca. Pero la realidad es un guionista mucho más sofisticado. A la realidad le gusta esconder a los monstruos bajo máscaras de personas comunes.
Si hubieran encontrado al verdadero Efialtes en un sendero de montaña una semana antes de la batalla, ni siquiera se habrían dado la vuelta. Habrían visto a un hombre. Quizás un poco más bajo que esas estatuas de bronce que estaban en la falange. Quizás con un hombro un poco más alto que el otro, o con una cojera apenas perceptible a la vista. Pero no a un monstruo. Y eso es precisamente lo que hace su historia verdaderamente aterradora. Efialtes no era un demonio del inframundo, era un local. Era un traquinio, hijo de esta tierra dura y pedregosa que los espartanos vinieron a defender, pero que en el fondo despreciaban como un lugar atrasado. Creció aquí, a la sombra del monte Eta. Mientras los niños espartanos aprendían a matar en sus cuarteles, Efialtes aprendía geografía con los pies. Conocía cada piedra, cada curva, cada sendero de cabras donde uno puede romperse el cuello si no sabe dónde poner el pie. Estas montañas eran su hogar, su fortaleza y su maldición. Imaginen la vida de un hombre que vive al lado de una leyenda. Desde la infancia, Efialtes escuchó sobre Esparta, sobre hombres de acero, sobre guerreros que no conocen el miedo. Para el resto de Grecia, los espartanos eran aliados o una fuerza aterradora, pero para Efialtes se convirtieron en una obsesión, un ídolo. Los miraba no como defensores, sino como dioses que habían bajado a la tierra. Y como cualquier fanático, deseaba apasionadamente, hasta que le temblaban las rodillas, ser parte de este panteón. Pero el sistema espartano es un club cerrado, el club más elitista y cruel de la historia de la humanidad. La entrada allí cuesta más que el oro, cuesta la perfección genética, y Efialtes no tenía esa entrada. No sabemos con exactitud en qué consistía su defecto físico. La historia, escrita por los vencedores, y en el sentido cultural fueron los griegos vencedores quienes inmortalizaron a Esparta, lo llama Efialtes, que más tarde pasó a significar pesadilla. Pero, ¿era una pesadilla físicamente? Es poco probable. Lo más seguro es que su fealdad fuera insignificante para nuestros estándares. Tal vez un brazo débil. Tal vez las secuelas de una enfermedad infantil que lo dejó un poco más lento, un poco más débil que el estándar ideal. En cualquier otra ciudad de Grecia, en la democrática Atenas o en la comercial Corinto, se habría convertido en comerciante, alfarero, tal vez incluso político. Habría vivido una vida larga, aburrida y feliz. Pero nació con alma de guerrero, en un cuerpo que Esparta consideraba defectuoso. Es la tragedia de la discrepancia. Imaginen esa envidia que corroe por dentro. Está parado en la ladera de una colina y mira cómo abajo en el valle entrenan los iguales. Ve ese ballet de muerte, la sincronía de los movimientos, el brillo del aceite en músculos perfectos. Ve una hermandad a la que tiene prohibida la entrada. No quiere su oro, quiere su respeto. Quiere estar en la formación, sentir el hombro del compañero, ser parte de un todo único. Pero para ellos, él es un espacio vacío, ni siquiera un enemigo. Simplemente polvo en las sandalias, barro bajo los pies. Los psicólogos dirían que es un resentimiento clásico, la hostilidad del esclavo hacia el amo, mezclada con una admiración secreta. Pero aquí todo es más profundo. Efialtes no solo envidiaba, intentaba encajar. Durante años, en secreto, se torturó con entrenamientos. Levantaba piedras hasta que los músculos gritaban de dolor. Corría por las montañas hasta que los pulmones se le llenaban de sangre. Se forjó a sí mismo como un arma. No tan hermosa como un sifos espartano, sino una hoja tosca, mellada y casera. Creía que el espíritu era más importante que el cuerpo. Creía que si les mostraba su fuerza, su lealtad, cerrarían los ojos ante sus defectos. ¡Qué ingenuidad! No entendía lo principal. Esparta no se trata de esfuerzos. Esparta se trata de linaje. O naces siendo uno de ellos, o no eres nadie. Y aquí está él, observando. Mientras Leonidas y sus 300 guardaespaldas se preparan para la muerte, Efialtes merodea alrededor del campamento como un lobo hambriento. Ve cómo los persas se estrellan contra el muro de escudos, y su corazón se parte en dos. Una parte de él se regocija. Miren cómo pelean, mis héroes. La otra parte se llena de bilis negra, porque cada golpe de lanza espartana, cada grito triunfal suyo le recuerda quién nunca llegará a ser. Está tan cerca de ellos que puede captar el olor de su sudor,
pero entre ellos hay un abismo del ancho de milenios de tradiciones. Ve su arrogancia. Ni siquiera ponen centinelas en los senderos superiores, porque están seguros. Nadie pasará por donde solo pasan las cabras. Están tan seguros de su invulnerabilidad que ignoran a la propia naturaleza. Efialtes mira esos senderos. Él los conoce. Sabe que la montaña que parece un muro es, en realidad, una escalera. Y este secreto le quema el pecho. Es su única carta de triunfo, la única cosa que posee y que no tienen los semidioses de abajo. En su cabeza comienza a madurar un pensamiento terrible. Si no puede estar con ellos en la formación, si no puede ser su hermano, ¿en qué debe convertirse para que finalmente lo noten? Para que recuerden su nombre. El amor y el odio son dos caras de la misma moneda, y esta moneda está a punto de girar en el aire. Pero antes de que dé ese paso, antes de que baje al campamento del rey, debemos entender de dónde vino este dolor. Debemos mirar al pasado, al principio de todo. A ese momento en que el destino de Efialtes fue decidido no por él mismo, sino por las frías manos de los ancianos. Porque su odio no nació ayer, comenzó hace muchos años, en la cima de otra montaña, donde el viento ahoga el llanto de los bebés y la ley es más fuerte que la misericordia. El lugar donde Esparta clasifica el material humano, arrojando al abismo todo lo que no se parece al ideal. Para entender la naturaleza de la traición, no hay que ir al campo de batalla, sino a la habitación de los niños. O mejor dicho, allí donde terminaba la infancia de los espartanos apenas comenzada. Trasládense mentalmente al sur, a las crestas del Taigeto. Es un lugar hermoso. Picos majestuosos que atraviesan las nubes, olor a agujas de pino y hierbas silvestres. Pero para una madre espartana, estas montañas eran la encarnación del infierno. Aquí, sobre el desfiladero que llamaban Apótetas, lugar del rechazo, se decidía si una persona tenía derecho a la vida. Seguramente han escuchado esta historia. Es parte de la marca espartana, selección cruel. Sobrevive el más fuerte. Estamos acostumbrados a sentir, sí, tiempos duros, costumbres duras. Pero deténganse un segundo. Imaginen que es su hijo, un bulto cálido y vivo que acaba de dar su primer respiro. En cualquier otro rincón del mundo lo envolverían en lana suave y lo apretarían contra el pecho, pero no en Lacedemonia. Aquí al bebé no lo bañan en agua, sino en vino sin diluir. Es la primera prueba. Si convulsiona por la quemadura del alcohol, es defectuoso. Si aguanta y grita, pasa a la siguiente etapa de la cadena de montaje. Esparta no era un estado en el sentido habitual. Era una fábrica militar. Y como en cualquier fábrica, aquí existía un departamento de control de calidad. El padre del niño no tenía voz ni voto. El destino lo decidían los ancianos de la tribu. Un grupo de viejos secos e impasibles que examinaban al recién nacido como se examina a un cachorro o a un potro. Piernas torcidas, al abismo. Forma extraña del cráneo, al abismo. Llanto demasiado silencioso, al abismo. Nada de emociones. Solo eugenesia fría. No necesitaban poetas, pensadores o simplemente buenas personas. Necesitaban ladrillos para el muro. Módulos estándar e intercambiables de una fortaleza viva. Efialtes, o quien se convirtió en el prototipo de esta pesadilla, era precisamente uno de esos desechos. No sabemos cómo sobrevivió exactamente. La historia aquí se confunde en los testimonios, ocultando la verdad tras los mitos. Quizás una madre compasiva sobornó a una sirvienta y sacó al niño a Traquinia, lejos de los ojos de los éforos. Quizás su defecto no se manifestó de inmediato, y lo expulsaron más tarde, cuando quedó claro que no soportaría la agogé, el sistema de educación más parecido a una tortura. O tal vez nació en una familia de periecos, habitantes libres pero sin derechos de los alrededores de Esparta, y desde la infancia miró a través de la cerca la vida de los señores, sabiendo que tenía la entrada prohibida por derecho de sangre. Pero la esencia es la misma, fue rechazado. En su conciencia quedó impresa para siempre esa sentencia del Taigeto. Creció con la marca de subhumano. Imaginen la psique de un niño que sabe que, según las leyes de sus ídolos, debería estar muerto. Que su mera existencia es un error, un fallo del sistema. Esto genera un complejo monstruoso. Efialtes no odió a sus verdugos. Al contrario, la víctima a menudo se enamora del torturador,
soñando con merecer su escaso elogio. Él adoraba a Esparta. Quería demostrarles a todos, a los ancianos, a los reyes, a sus pares, que se habían equivocado, que el espíritu es más fuerte que la carne. Mientras los niños espartanos robaban queso y soportaban azotes para templar el carácter, Efialtes libraba su propia guerra solitaria. En algún lugar de las montañas, lejos de miradas ajenas, entrenaba hasta tener callos sangrantes. Levantaba rocas, intentando poner carne sobre huesos débiles. Lanzaba la lanza a viejos olivos, imaginando en su lugar a los enemigos de Grecia. Aprendía a soportar el dolor, mordiéndose los labios hasta sangrar para no emitir ni un sonido. ¡Miren!, gritaba todo su ser. ¡Soy igual que ustedes! ¡Puedo aguantar! ¡Puedo matar! ¡Acéptenme! Pero Esparta no cree en lágrimas, y en esfuerzos tampoco. Esparta solo cree en la geometría del cuerpo y la impecabilidad del origen. Para ellos, sus intentos eran ridículos, una patética parodia de grandeza, como si un perro callejero intentara aullar como un lobo. Ese desprecio hería más que las piedras en el fondo de las apótetas. Pasaron los años. El niño se convirtió en un hombre, lisiado no tanto física como espiritualmente. Creció en Traquinia, conociendo cada sendero en estas montañas, porque las montañas eran sus únicas amigas. Ellas no lo juzgaban, no le exigían ser perfecto. Y llegó ese momento, el año 480. El destino trajo a sus ídolos directamente al umbral de su casa. Leónidas, la encarnación viva de todo lo que Efialtes soñaba, estaba en el desfiladero. Brillante, poderoso, condenado. Para Efialtes fue una señal de los dioses, una oportunidad de reescribir la historia de su nacimiento, una oportunidad de anular la sentencia de los ancianos. No quería dinero, al diablo con el oro. Quería estar en la formación. Quería ponerse la capa roja. Quería que su sangre se mezclara con la sangre de los descendientes de Heracles en la arena de las Termópilas. Creía que en la hora de peligro mortal, cuando cada espada cuenta, olvidarían las reglas. Verían en él a un guerrero. Se equivocaba. El sistema no conoce excepciones. Un sistema construido sobre el descarte no puede de repente empezar a aceptar lo defectuoso, incluso si ese defecto está dispuesto a morir por él. Recogió sus sencillas pertenencias, tomó un viejo escudo, heredado quizás de su padre o encontrado en un antiguo campo de batalla. Lo limpió con arena hasta que brilló, tratando de que se viera digno. Su corazón latía en algún lugar de su garganta. No iba a traicionar, iba a unirse al ejército, iba tras su sueño, sin entender que llevaba en las manos su propia muerte, no física, sino moral. Las sombras de los niños arrojados al abismo parecían haberse callado, observándolo. Ellas sabían lo que él no sabía. Sabían que Esparta no perdona la fealdad. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo las rocas del color de la sangre coagulada. El viento del mar se intensificó, pero Efialtes no sentía frío. Lo calentaba la esperanza, la más peligrosa de todas las ilusiones. Se acercó a la línea de los centinelas griegos. Lo dejaron pasar. Los locales a menudo traían comida o noticias. Nadie vio en él una amenaza. Solo otro campesino que venía a mirar a los héroes. Si supieran. Si tan solo pudieran mirar dentro de su alma, quemada por el rencor y las ambiciones. Se dirigió al centro del campamento, hacia donde estaba la sencilla pero estricta tienda del rey, hacia donde se decidía el destino de la Hélade. Iba a ofrecer su vida, y terminó llevándose las suyas. Uno de los fantasmas del Taigeto sobrevivió y regresó para tocar a la puerta de la tienda del rey. Y ese toque se convertirá en la campana fúnebre para los 300 espartanos. Dentro de la tienda del rey no olía a incienso como en los palacios de los persas, sino a cuero viejo, aceite de armas y sudor masculino. Aquí no había lugar para cosas superfluas, solo un mapa trazado en una piel tosca, un estante con armas y una capa espartana tirada sobre una silla plegable. Leónidas no estaba sentado en un trono, estaba de pie, inclinado sobre el plano del terreno, cuando la lona de la entrada se apartó. Entró Efialtes. Era el momento de la verdad, la culminación de toda su vida patética y llena de humillaciones. No llegó con las manos vacías, arrastró consigo todo lo que tenía, un viejo hoplon muy usado, un escudo argivo redondo, pesado como una lápida, y una espada desgastada.
Se veía ridículo junto al rey, cuyo cuerpo estaba tallado en mármol vivo. Efialtes, encorvado, respirando con dificultad por la emoción, y Leónidas, en quien cada movimiento era económico y letal. El diálogo que ocurrió entre ellos no fue registrado por taquígrafos, pero podemos reconstruirlo con aterradora precisión, conociendo las leyes de la guerra espartana. Efialtes no pedía oro. En ese momento el dinero para él era basura. Miraba a los ojos a su ídolo y suplicaba por el don más caro, el derecho a la muerte. Soy local, rey. Sé cómo matar. Déjame estar en la formación. Déjame ser uno de ustedes. En su voz sonaba una esperanza desesperada. Imaginen cómo el corazón le late en la garganta, cortándole la respiración. Esperó esta conversación durante décadas. La ensayó frente al espejo del agua en los arroyos de montaña. Leónidas lo miró. No con desprecio, no. Con un interés cansado y profesional. No veía ante sí a un fenómeno o un lisiado. Veía una unidad de combate. El rey lo evaluaba igual que un herrero evalúa una pieza para una espada. ¿Sirve o no? En esa mirada no había maldad, solo pragmatismo puro y destilado. Un rey espartano no podía permitirse el lujo de la lástima. Sobre sus hombros recaía la responsabilidad de toda Grecia. «Trajiste armas», dijo Leónidas en voz baja. Su voz estaba tranquila, como la superficie de un lago antes de la tormenta. «Muéstrame de qué eres capaz». Efialtes agarró su escudo. Sus dedos se pusieron blancos por la tensión. Quería mostrar fuerza, quería mostrar furia, pero Leónidas negó con la cabeza. No necesitaba furia, necesitaba geometría. «Levanta el escudo», ordenó el rey. «Levántalo alto, de modo que cubra el cuello y el hombro del compañero imaginario a tu izquierda». En esto consistía toda la esencia de la falange. No es una multitud de héroes solitarios donde cada uno agita la espada como se le antoja. La falange es una oruga blindada única. Tu escudo no te protege a ti, tu escudo protege al hombre a tu izquierda. Y a ti te protege el escudo del hombre a tu derecha. Si un escudo baja, aunque sea un palmo, se forma una brecha. En esa brecha entrará una lanza persa, matará al combatiente. La formación se desmoronará y morirán todos. 300 personas morirán si uno no puede mantener el brazo en alto. Efialtes se tensó. Puso en ese movimiento todo su dolor, todo su odio hacia su propia debilidad. Los músculos de su brazo se hincharon en nudos, su cara enrojeció. El escudo comenzó a subir. Pero la fisiología es una ciencia cruel. El hombro dañado, ese mismo defecto por el cual lo desecharon en la infancia, falló. El brazo tembló. El escudo comenzó a bajar lenta y traicioneramente. Intentaba sostenerlo con fuerza de voluntad, mordiéndose el labio hasta sangrar, pero la gravedad y la anatomía eran implacables. Leónidas miraba esto sin emociones. Para él, la prueba había terminado. Resultado negativo. «Suficiente», dijo. Esa palabra sonó como un disparo. Efialtes se quedó paralizado. Todavía intentaba sostener el maldito bronce, pero el brazo ya colgaba inerte. «Eres fuerte de espíritu, Traquinio», continuó Leónidas, y en su voz se deslizó una nota de arrepentimiento que Efialtes, aturdido por el estruendo de sus esperanzas derrumbadas, ni siquiera notó. «Pero no puedes estar en la falange. Abrirás la formación. Matarás al hombre al que debes proteger. Y eso significa que matarás a Esparta». Fue una sentencia, no de muerte, peor. Fue una sentencia a la vida, a una vida como una nulidad. Leónidas no quería humillarlo, incluso le ofreció una alternativa. «Puedes ayudar a los heridos, puedes llevar agua. Necesitamos manos en la retaguardia». Pero para Efialtes eso era igual que escupirle en la cara. Llevar agua, a él, que soñaba con la gloria de Aquiles, a él, que se consideraba igual a los dioses. Imaginen cómo algo se rompió dentro de él. La delgada cuerda que sostenía su cordura se rompió con un sonido ensordecedor. El escudo se deslizó de sus dedos debilitados y golpeó con estruendo el suelo rocoso. Ese sonido, el choque del bronce contra la piedra, se convirtió en el punto de no retorno. En ese sonido estaba la muerte de 300 espartanos. Leónidas se volvió hacia el mapa.
Para él la conversación había terminado. Problema resuelto, riesgo eliminado. Actuó correctamente según el reglamento, según la lógica de la guerra. Salvó la formación de un eslabón débil. No sabía que al preservar la integridad de la falange, acababa de crear con sus propias manos el arma que destruiría esa falange. Pensaba que tenía enfrente simplemente a un lisiado molesto. No vio cómo en los ojos de Ephialtes se apagó la luz de la adoración y se encendió un fuego verde y frío de odio. Ephialtes se quedó un segundo más, mirando la ancha espalda del rey, esa capa roja que tanto soñaba llevar. Ahora ese color le provocaba náuseas. ¿No sirvo para la falange?, pasó por su cabeza. ¿Soy demasiado débil para protegerlos? Bien, entonces verán para qué sirvo. Dio media vuelta y salió de la tienda. Su forma de caminar cambió. Desapareció la inseguridad del suplicante. Apareció la dureza de un hombre que no tiene nada que perder. El sol afuera cegaba los ojos, pero el mundo para él ahora se había vuelto blanco y negro. En él solo quedaban ellos y él. Leónidas volvió a la planificación de la defensa. Movía fichas por el mapa, colocando destacamentos de tespios y tebanos. Estaba seguro de que controlaba cada entrada y salida del desfiladero. Estaba seguro de que conocía a todos sus enemigos. Estaban allí, al este, con túnicas coloridas. No sospechaba que el enemigo más peligroso acababa de salir de su tienda, llevándose en el corazón un veneno capaz de envenenar incluso un océano. La ley espartana, severa e inflexible, protegió la pureza de las filas, pero firmó la sentencia de muerte de sus creadores. La tarde caía sobre las Termópilas. En el campamento encendían fogatas. Los soldados reían, limpiaban armas, compartían pan. Ephialtes caminaba entre ellos como un fantasma. Ya no escuchaba sus risas. En sus oídos solo sonaba la voz del rey. «Matarás a Esparta». «Sí», susurró a la oscuridad, y la sonrisa que deformó su rostro era más aterradora que la mueca de una calavera. «Mataré a Esparta. Haré exactamente lo que predijiste, rey. Solo que no con la debilidad de mi brazo, sino con la fuerza de mi odio». Abandonó el campamento, disolviéndose en el crepúsculo. El dolor que lo quemaba por dentro comenzó a cristalizarse en un plan. Un plan frío, calculador e impecable. Si no puede ser escudo, será espada. Si no puede estar en la formación, entrará por la retaguardia. La transformación se completó. El paria ya no existía. Había nacido el Vengador. La oscuridad fuera del campamento no estaba vacía. Era viscosa, fría e indiferente. Ephialtes caminaba por la ladera pedregosa, tropezando con raíces, pero no sentía dolor en los pies. El dolor físico se había convertido para él en algo lejano, un fondo insignificante. Dentro de él, en el pecho donde hace una hora latía el corazón de un patriota, ahora se abría un agujero negro. La vergüenza es un ácido, corroe más rápido que el óxido al hierro. Primero quema la esperanza, luego el amor, y finalmente la humanidad. Solo queda el nervio desnudo y palpitante del rencor. Imaginen que caminan por un bosque nocturno y cada árbol les susurra: «Eres una nulidad, eres defectuoso, eres un error». Ephialtes huía de la luz de las fogatas griegas como un animal herido corre a su madriguera para lamerse las heridas o morir. Pero no murió. En la oscuridad, en soledad, bajo la mirada fría de las estrellas, ocurrió en él una metamorfosis más terrible que cualquier mutación física. Se detuvo en un saliente de roca desde donde se veía el valle. Abajo, a la derecha, parpadeaban las luces tenues y escasas del campamento espartano. Allí reinaba la disciplina, el ascetismo y el silencio. Allí dormían las personas que rechazaron su don, y a la izquierda, hasta donde alcanzaba la vista, el horizonte ardía. El campamento persa parecía un cielo caído. Miles, decenas de miles de fogatas se fundían en un solo mar de fuego. Allí había ruido, había música, olía a carne asada y especias. Allí había una fuerza que podía aplastar este mundo. Y en ese momento, algo hizo clic en la cabeza de Ephialtes, como si en un mecanismo complejo encajara el último engranaje. Leónidas dijo que él era débil. Leónidas dijo que destruiría la formación. El rey tenía razón, pero ¿qué mente tan estrecha tenía?
Los espartanos medían la fuerza por la longitud de la lanza y la dureza de los músculos. Rezaban a la geometría de la falange. Pero olvidaron que la guerra no es solo un choque frontal. La guerra es información. Y justo ahora, parado en ese risco, el miserable lisiado Efialtes comprendió que era más fuerte que todos ellos. Tenía un mapa en su cabeza. No ese esquema burdo sobre piel en la tienda del rey, sino un modelo vivo y tridimensional de las montañas. Conocía el sendero a Nopea, conocía cada grieta, cada curva de ese camino de cabras que rodeaba las Termópilas y salía directamente a la retaguardia del ejército griego. Ese conocimiento le quemaba el cerebro. «Creen que son invulnerables», susurraba mirando las luces griegas. Sus labios se curvaron en una mueca que no tenía nada de humana. «Creen que la montaña protegerá sus espaldas. Necios arrogantes. La montaña no es un muro. La montaña es una puerta. Y yo tengo las llaves de esa puerta». Era una sensación embriagadora. Por primera vez en su vida sintió poder. Un poder absoluto y total sobre aquellos que toda la vida lo habían mirado como a basura. Las vidas de Leónidas, de Diéneques, de todos esos atletas perfectos, ahora estaban en la palma de su mano. Bastaba con cerrar el puño. No fue una decisión tomada en un arrebato de locura. No, fue un proceso lógico y frío de putrefacción del alma. Empezó a negociar con su propia conciencia. Ellos mismos tienen la culpa, se convencía. Vine a ellos con el corazón abierto. Quería morir por ellos. Escupieron sobre mi sacrificio. Si no sirvo para estar hombro con ellos, entonces estaré sobre sus cadáveres. El odio se convirtió en su combustible. Llenó el vacío dejado por el amor rechazado. De repente comprendió una cosa paradójica. La traición también es una forma de conexión. Si no puedes ser el héroe, conviértete en el villano. Pero nunca, escuchen bien, nunca te quedes siendo nadie. La historia recuerda a los asesinos tan bien como a los santos. Eróstrato quemó el templo no por odio a la arquitectura, sino por miedo al olvido. Efialtes decidió quemar Esparta para probar que él existía. Se miró las manos. Esas mismas manos que no pudieron sostener el escudo. Débiles, dijo el rey. Pero estas manos débiles ahora reescribirán la historia. Con estas manos abrirá las puertas a los bárbaros. ¡Qué ironía! La eugenesia espartana, diseñada para crear defensores perfectos, creó al vengador perfecto. Lo tiraron como una espada defectuosa, sin notar que esa espada tenía 2 filos, y el segundo apuntaba directo a su corazón. El viento cambió. Ahora soplaba desde el lado del campamento persa, trayendo el olor a riqueza y poder ajeno. Efialtes inhaló profundamente ese aire. Ya no se sentía traquíneo, griego o humano. Se convirtió en un instrumento del destino. ¿No querías verme en la formación, Leónidas? Siseó a la oscuridad. Me verás en el último instante de tu vida. Me verás a tu espalda cuando sea demasiado tarde. Dio la espalda a Esparta. Desde ese momento no hubo vuelta atrás. El puente estaba quemado y sus cenizas ya estaban frías. Efialtes comenzó el descenso. No hacia su casa en Traquinia para olvidarse en el sueño. Iba hacia la luz de las fogatas ajenas. Sus pasos eran firmes. La cojera que le molestó toda la vida desapareció de repente, o simplemente dejó de notarla. El objetivo da fuerzas incluso a los lisiados. Abajo, en el valle, un ejército de 1 millón esperaba un milagro, sin saber cómo atravesar el muro de bronce de los griegos. Reyes y generales se rompían la cabeza, ofrecían sacrificios a los dioses, ejecutaban espías. No sabían que la solución a su problema, una figura pequeña y encorvada envuelta en una vieja capa, ya bajaba hacia ellos desde las montañas, apretando en su puño la muerte de la civilización helénica. Efialtes no iba a vender solo un sendero, iba a vender la vulnerabilidad del orgullo espartano, y pensaba ponerle el precio más alto a esa mercancía. ¿Oro? Sí, el oro servirá. Pero la condición principal del trato no será el metal. La condición principal será la oportunidad de ver cómo se derrumban los ídolos. Mientras caminaba, la oscuridad a su alrededor se espesaba. Pero adelante, en la tienda del Rey de Reyes, ardía una luz que lo atraía como una polilla. Y esa luz le prometía lo que su tierra natal le había negado: reconocimiento. Aunque fuera reconocimiento como traidor. Para un hombre que muere de sed,
Incluso el agua envenenada parece salvación. Cruzar la línea del frente no es solo un paseo del punto A al punto B. Es un viaje entre mundos. En la espalda, Efialtes todavía sentía el viento frío y ascético de Esparta, donde el aire olía a hierro y sudor, pero su rostro ya se quemaba con el aliento de Oriente. El campamento persa no era un vivac militar en nuestro entendimiento. Era una Babilonia móvil. Una ciudad de seda y oro surgida en medio de la espesura griega en una noche. Imaginen ese golpe sensorial. Eres un campesino griego acostumbrado al olor a cabras, ajo y polvo. Y de repente, entras en una nube de aromas que te marean. Sándalo, jazmín, cordero asado con azafrán, el humo dulce de las pipas de agua. Aquí había luz como si fuera de día. Miles de antorchas convertían la noche en un carnaval. Si en el campamento de Leónidas reinaba el silencio de un monasterio, aquí la vida bullía. Relinchos de caballos de raza, habla gutural en docenas de idiomas del imperio, tintineo de vajilla, risas de concubinas. Era una demostración de recursos infinitos. Los persas no solo hacían la guerra, vivían a lo grande, incluso estando con la sangre hasta las rodillas. Los centinelas atraparon a Efialtes. Manos bruscas, habla extraña, pero la palabra rey y el gesto hacia la montaña se entienden en cualquier idioma. No lo mataron en el acto solo porque en sus ojos brillaba esa seguridad especial y febril de un hombre que trae una noticia que vale un imperio. Lo arrastraron no a una prisión, sino al centro de este laberinto resplandeciente. La tienda de Jerjes. Era una estructura que competía en tamaño con los templos de la Hélade. Paredes de tela densa teñida de púrpura precioso, columnas doradas, alfombras en las que los pies se hundían hasta los tobillos. Cuando empujaron a Efialtes adentro, se quedó ciego por un instante. Después de la oscuridad de la noche montañosa, el brillo de los utensilios dorados lastimaba los ojos. Aquí hacía fresco. Sirvientes con abanicos creaban un viento artificial. El rey de reyes estaba sentado en un trono alto, como una divinidad viva. A su alrededor, el séquito, generales, escribas, eunucos. Y en medio de este esplendor, él, Efialtes, sucio, con una capa rota, con el polvo de las Termópilas en las sandalias. El contraste era monstruoso. Parecía un roedor que había entrado corriendo a una tesorería. Pero en ese momento, la pequeña figura del traquinio proyectaba una sombra más larga que todos los inmortales juntos. La conversación fue a través de un intérprete. Jerjes tal vez ni siquiera lo miraba directamente. A un dios no le corresponde mirar a un gusano. Pero escuchaba. Oh, con qué atención escuchaba. Efialtes hablaba rápido, atragantándose con las palabras. Trazaba con el dedo en la costosa alfombra el esquema de las montañas. «Creen que cerraron la puerta», susurraba, y el intérprete convertía su siseo en un fluido discurso persa. «Pero olvidaron una ventana, el sendero a Nopea. Les mostraré el camino, los guiaré por la cresta, y al amanecer estarán mirando la nuca de Leónidas». No vendía solo geografía, vendía la arrogancia de los espartanos. Le explicaba a Jerjes lo que no podían entender sus generales. Los griegos no esperan un golpe desde allí, porque consideran ese camino intransitable para un ejército. Para un ejército sí, asentía Efialtes, pero no para una cadena de hombres caminando uno tras otro. ¿Han visto alguna vez los ojos de un hombre que compra la conciencia ajena? En los ojos de los comandantes persas parados alrededor del trono no había gratitud. En ellos se leía una curiosidad asqueada. Hidarnes, comandante del cuerpo de los inmortales, miraba al griego como a un insecto útil pero repugnante. Para la aristocracia persa, educada en un código de honor donde la mentira se consideraba el pecado más grave, un traidor no era nada. Lo usaban porque necesitaban la victoria, pero nadie pensaba darle la mano. Y llegó el momento del pago. Oro. A una señal del tesorero, vaciaron un montón de monedas frente a Efialtes. Dáricos con la imagen de un arquero. El metal pesado y amarillo tintineó al esparcirse por la alfombra. Efialtes cayó de rodillas. Recogía el oro con manos temblorosas, lo escondía en los pliegues de su ropa. Pensaba que era un triunfo. Pensaba que ahora era rico y respetado. ¡Qué ingenuidad! Miren esta escena con más atención. Efialtes se arrastra por el suelo recogiendo monedas, y sobre él, en silencio,
Hay personas altas y hermosas con ropas limpias mirándolo desde arriba. En ese momento el abismo entre ellos era más grande que el desfiladero de las Termópilas. Recibió el oro, pero perdió el derecho a llamarse ser humano incluso a los ojos del enemigo. Los persas lo despreciaban en el mismo segundo en que él salvaba su campaña. «Amo la traición, pero odio al traidor», diría más tarde uno de los reyes, y esa frase describía perfectamente la atmósfera en la tienda. Jerjes hizo un gesto perezoso con la mano. Audiencia terminada. Efialtes, apretando contra su pecho el saco con dinero, retrocedía hacia la salida, haciendo reverencias y murmurando palabras de agradecimiento. Se sentía un ganador. En su cabeza ya se dibujaban imágenes de una nueva vida. Casa, sirvientes, vino, respeto. No entendía que el oro recibido por la sangre de los suyos tiene la propiedad de quemar los bolsillos. Pero el trato estaba cerrado. El mecanismo se puso en marcha. Hidarnes ya daba órdenes silenciosas a sus oficiales. 10.000 de los mejores guerreros del imperio, los inmortales, cuyos rostros estaban ocultos por máscaras y sus almas desprovistas de miedo, comenzaron a prepararse para la marcha. Revisaban las cuerdas de los arcos, envolvían con tela las vainas de las espadas para que no tintinearan en la noche. Efialtes salió de la tienda a la noche sofocante. Su corazón cantaba. Lo había hecho. Había castigado a Leónidas, había demostrado su importancia. Ahora el mismísimo gran rey sabe de su existencia. Se sentía un gigante. Pero si se hubiera dado la vuelta, habría visto cómo los sirvientes de Jerjes ya enrollaban la alfombra donde él había estado parado, para sacudirla y ahumarla con incienso, expulsando el espíritu de la traición. Le esperaba el trabajo de guía, la excursión más terrible de la historia. Debía encabezar la columna de la muerte y conducirla a través del corazón de su patria. Le parecía que guiaba a los persas a la victoria. En realidad, se guiaba a sí mismo a una oscuridad eterna de la que no hay salida, ni por todo el oro del mundo. El campamento comenzaba a moverse, silenciosamente, como una serpiente saliendo de su agujero. La columna de inmortales se estiraba hacia las montañas. Efialtes iba primero. Ahora era necesario. Ahora estaba a la cabeza. Pero la oscuridad que se espesaba alrededor del sendero ya no era simplemente ausencia de luz. Era una sombra que cubría el futuro de toda Grecia. Y esa sombra la proyectaba un hombre pequeño y cojo, cuyo rencor resultó ser más pesado que una cordillera. El silencio en las montañas es engañoso. Les parece que la noche lo oculta todo, pero en realidad, la noche es un resonador gigante. Imaginen el sonido que hacen 10.000 pares de pies calzados en cuero suave, pisando hojas caídas. No es el estruendo de una marcha al que están acostumbrados en los desfiles. Es un susurro, un crujido monótono y enloquecedor, parecido a la respiración de una bestia gigante arrastrándose a través de un bosque de robles. El sendero Anopea, llamado así en honor a esos mismos vientos, nunca había visto tal cantidad de gente. Fue creado para pastores y cabras, no para la guardia de élite de un imperio mundial. Pero los inmortales de Hidarnes avanzaban. Caminaban uno tras otro, en total oscuridad, orientándose solo por la espalda del que iba delante y por la figura cojeante del guía. Efialtes estaba en su elemento. La noche ocultó su fealdad y el conocimiento del terreno lo convirtió en rey. Llevaba al mejor ejército del mundo tras de sí, como con una correa. Por primera vez en su vida no iba arrastrándose en la cola, tragando polvo. Marcaba el ritmo. Pero, ¿sentía triunfo? Es poco probable. Más bien, un terror frío por la irreversibilidad de lo que estaba ocurriendo. Cada paso lo acercaba al momento en que se convertiría en asesino no en pensamientos, sino en hechos. El bosque alrededor parecía vivo. Las ramas se enganchaban a la ropa, como intentando retener al traidor, detener esta marcha al inframundo. Pero el mecanismo de la guerra, lubricado con oro y ambiciones, ya había ganado una inercia imparable. Y arriba, donde el sendero se nivelaba, dormía la guardia. 1000 focios. Esos mismos aliados que Leónidas envió a vigilar la puerta trasera. Esa era su única tarea. No estar bajo una lluvia de flechas en el desfiladero, no morir en la primera fila de la falange, sino simplemente sentarse en la montaña y mantener los ojos bien abiertos. Pero la disciplina es un músculo que hay que entrenar, y los focios eran milicia,
no profesionales. Se sentían seguros. ¿Quién subiría de noche a estas espesuras? Se quitaron las armaduras. Posiblemente incluso encendieron pequeñas fogatas, violando todas las leyes del camuflaje. Cambiaron la vigilancia por la comodidad, y ese error le costó la libertad a Grecia. Cuando los primeros sonidos de la marcha llegaron a sus oídos, ya era tarde. Primero pensaron que era el viento sonando en las copas de los robles centenarios. Luego, que era una manada de animales salvajes. Pero los animales no hacen rechinar el hierro, aunque esté envuelto en trapos. Cuando de la oscuridad emergieron las primeras sombras con máscaras, el pánico se apoderó de los focios. No una alarma heroica, sino un miedo animal. Saltaron agarrando sus armas, pero en sus acciones había caos. Y Darnes, comandante de los inmortales, era un asesino experimentado. Al ver a los griegos, se congeló por un segundo. Temió que fueran espartanos. Si Leónidas hubiera puesto aquí aunque fuera a 100 de sus iguales, el estrecho sendero se habría convertido en la tumba de toda la guardia persa. Un espartano en un sendero estrecho vale por 100 enemigos. Y Darmes le preguntó a Efialtes: ¿quiénes son? Y cuando el traidor, mirando las sombras que corrían, respondió: Focios. El comandante persa se rió. No en voz alta, claro, pero por dentro. No era un obstáculo, era una molestia. Y aquí ocurrió la principal tragedia de esta noche. Los focios, viendo el río infinito de enemigos, decidieron que los persas venían precisamente por ellos. Su mentalidad local les jugó una mala pasada. ¡Nos atacan!, gritaron los comandantes. En lugar de bloquear el sendero, resistir a muerte y retrasar al enemigo aunque fuera una hora, darle una oportunidad a Leónidas, hicieron lo más estúpido que se podía imaginar. Se retiraron. Corrieron más arriba, a la misma cresta de la montaña, adoptaron una defensa circular y se prepararon para vender cara sus vidas. Pensaban que se convertirían en héroes de su propia batalla. Pero Hidarnes ni siquiera los dignificó con una batalla. Simplemente hizo un gesto con la mano. Los arqueros lanzaron una salva hacia la cima, simplemente para que los griegos no asomaran la nariz, y la columna continuó su movimiento. Los persas simplemente pasaron de largo. Ignoraron a 1000 hombres armados como se ignora a un perro ladrando tras una cerca alta. Los focios estaban en la cima, apretando las lanzas, listos para morir, y miraban con horror cómo pasaba ante ellos, abajo, el río de la muerte. No fluía hacia ellos, fluía a la retaguardia de Leónidas. En ese momento entendieron lo que habían hecho. No solo se retiraron, abrieron las puertas. Su cobardía y egocentrismo se convirtieron en la sentencia para los que abajo creían en su protección. En el silencio de la hora previa al amanecer, el sonido de miles de pies alejándose hacia el descenso sonaba como una marcha fúnebre. Efialtes, pasando junto a sus compatriotas paralizados en la altura, ni siquiera miró en su dirección. Había hecho su trabajo. El camino estaba libre. La trampa que Leónidas construía tan hábilmente en el desfiladero ahora se cerraba. Pero dentro de esa trampa quedó el propio cazador. Cuando el cielo empezó a ponerse gris, los mensajeros llegaron corriendo al campamento espartano. Eran corredores de piernas ligeras y corazones pesados. Cayeron ante Leónidas, jadeando no por la carrera, sino por la mala noticia. Las palabras no eran necesarias. Los ojos lo decían todo. Están detrás. 2 palabras que lo cambian todo. Toda la táctica, toda la geografía, toda la esperanza en el paso estrecho, todo eso se derrumbó en un instante. Las paredes del desfiladero, que durante 3 días fueron protección, se convirtieron en paredes de una prisión. Leónidas estaba de pie mirando al este, donde salía el sol. Ese mismo sol que, según prometieron los persas, sería eclipsado por sus flechas. Ahora eso no importaba. No gritó, no maldijo a los focios, no se arrancó el pelo. El rey espartano simplemente aceptó la nueva realidad, una realidad en la que ya no tiene camino de regreso. No hay camino a la victoria, solo hay camino a la eternidad. Imaginen ese momento de claridad absoluta. Alrededor la gente se agita, los aliados exigen consejo, alguien llora, alguien reza. Y Leónidas está tranquilo, como una lápida. Toma una decisión que los historiadores discutirán durante 2500 años. Ordena a los aliados que se vayan. No fue un gesto de buena voluntad. No piensen en Leónidas como un buen papá salvando a sus hijos.
Fue el cálculo frío de un profesional. Entendía, si se quedan, morirán en el aplastamiento, sin sentido y rápido. Pero si se van, podrán pelear otro día. El espartano ganaba tiempo no para ellos, sino para la idea misma de Grecia. Se quedaba para hacer el tapón en la botella que es imposible de sacar mientras esté vivo. Pero no se quedó solo. Y aquí la historia da un giro injusto. Todos sabemos sobre los 300 espartanos. Esa marca está promocionada perfectamente. Pero a menudo olvidamos a los 700 tespios bajo el mando de Demófilo, que se negaron a irse. Ciudadanos comunes, no supersoldados, no asesinos profesionales, eligieron voluntariamente la muerte. Y a los 400 tebanos, a quienes Leónidas en esencia mantenía como rehenes, pero que también se quedaron en este infierno. Más de 1000 personas decidieron que el honor vale más que el aliento. ¿Por qué se quedó Leónidas? No solo por la ley espartana que prohíbe retroceder. En su cabeza sonaba una voz más fuerte que el ruido del ejército de Jerjes, la voz de la Pitia. El oráculo de Delfos, esa sacerdotisa ahumada por vapores narcóticos, le dio una terrible lección mucho antes de salir de Esparta. O su gran ciudad será destruida por los descendientes de Perseo, o los lacedemonios llorarán la muerte de un rey del linaje de Heracles. La profecía es una herramienta política, pero para un griego de esa época era una instrucción. Leónidas sabía la matemática del destino. La ecuación era simple: la vida del rey a cambio de la vida de la ciudad. No cometía suicidio, realizaba un intercambio. Compraba el futuro de Esparta con su sangre. Era el trato más caro de su vida, e iba a cerrarlo con el máximo beneficio. Y aquí comienza el final. Olviden todo lo que sabían sobre la falange. Olviden las filas ordenadas, la disciplina, el paso rítmico al sonido de las flautas. En los primeros 2 días, los espartanos pelearon en la parte más estrecha del desfiladero, usando tácticas de contención. Eran un muro. Pero ahora, sabiendo que la muerte está a sus espaldas, Leónidas cambia las reglas del juego. Saca a sus hombres del cuello estrecho al espacio amplio. ¿Para qué? Para matar a tantos como sea posible. Ya no es defensa, es un ataque de berserkers. Es ir más allá de los límites humanos. Los espartanos entendían. Su tiempo no se mide en horas, sino en cantidad de latidos del corazón. Y decidieron gastar esos latidos en destrucción. Se lanzaron sobre la armada persa no como defensores, sino como castigadores. Imaginen esta escena. El polvo se levanta en una columna tapando el sol. Los gritos de miles de gargantas se funden en un aullido continuo que revienta los tímpanos. Los espartanos se estrellan contra las filas persas con la furia de los condenados. En este momento no tienen futuro, no tienen pasado, solo existe el ahora. Y en este ahora son los dueños absolutos de la muerte. Derriban las filas delanteras de los bárbaros. Los persas, acostumbrados a ver frente a sí un muro inexpugnable, de repente chocan con una avalancha de agresión. Los oficiales de Jerjes azotan a sus soldados con látigos, empujándolos hacia las lanzas griegas. Aplastan a la gente, la pisotean, la tiran al mar. El agua en la orilla se vuelve marrón por la sangre. Dicen que en esta estrechez los muertos no caían, seguían de pie, apretados por los cuerpos de los vivos, y se mecían al ritmo de la matanza como títeres macabros. Las lanzas se rompen, las astas vuelan en pedazos por los golpes contra escudos y armaduras. Pero esto no detiene a los espartanos. Sacan los shifos, sus espadas cortas en forma de hoja. La distancia de combate se reduce a una intimidad cercana. Ves el blanco de los ojos del enemigo, sientes su aliento fétido, sientes cómo la hoja entra en la carne chocando contra las costillas. Ya no es guerra, es un matadero donde los roles de carnicero y víctima cambian cada segundo. Leónidas va en la primera fila. Ya no necesita comandar, no necesita cuidarse. Es un rey convertido en soldado de infantería. Corta, pincha, golpea con el escudo, convirtiéndose en una picadora de carne viva. A su alrededor caen los inmortales, cuya inmortalidad resultó ser un mito ante el acero espartano. Las espadas se rompen, el bronce se dobla, las empuñaduras se vuelven resbaladizas por la sangre. Y cuando no quedan armas, ocurre lo que hizo estremecer a los persas de terror. Los espartanos empiezan a pelear con las manos.
Estrangulan a los enemigos, los golpean con fragmentos de escudos, los desgarran con los dientes. ¿Me escucharon? Con los dientes. Hay algo primitivo, bestial en esto. Cuando un griego civilizado, filósofo y atleta, clava los dientes en la garganta del enemigo porque no le queda otra arma, es el momento de la verdad. Es una demostración de que bajo la fina capa de cultura, en cada uno de nosotros vive una bestia, y la guerra simplemente abre la jaula. Era libertad, una libertad absoluta y embriagadora de hombres que no tienen nada que perder. No necesitan pensar en cómo volver a casa, cómo criar hijos, cómo pagar deudas. Todas sus obligaciones están anuladas. Solo queda odio puro y destilado, y el deseo de llevarse consigo al Hades a tantos acompañantes como sea posible. Los persas estaban aterrorizados. Peleaban con hombres, pero estas criaturas se comportaban como demonios. No sentían dolor. ¿Un brazo arrancado? El combatiente sigue golpeando al enemigo con el escudo. ¿Un ojo vaciado? Se orienta por el sonido y el olor. Era psicología kamikaze 2000 años antes de la aparición de esa palabra. Leónidas sabía que estaba creando una leyenda. Con cada golpe, con cada enemigo muerto escribía un epitafio en las piedras de las Termópilas. Construía un monumento no de mármol, sino de cadáveres enemigos. Y ese monumento debía convertirse en los cimientos sobre los que más tarde se estrellaría toda la máquina persa. En esta papilla sangrienta, en este torbellino de polvo y gritos, espartanos y tespios mostraron al mundo una lección terrible. Se puede matar a un soldado, se puede destruir un ejército, pero no se puede vencer a personas que eligieron la muerte por sí mismas. Porque la muerte para ellos no es el final, sino el punto más alto de su existencia. El sol subía cada vez más, iluminando un cuadro digno del pincel de un artista loco. Las montañas de cadáveres crecían. La tierra chapoteaba bajo los pies, y un puñado de locos seguía bailando su último baile, convirtiendo el triunfo de Jerjes en una masacre vergonzosa. El rey de Persia miraba esto desde su trono de oro, y quizás por primera vez en su vida, sentía cómo por la espalda le corría un hilo frío de miedo. Compró la victoria a un traidor, pero tenía que pagar por ella un precio que no podía cubrir todo el tesoro de su imperio. En cualquier guerra llega un momento en que la estrategia cede definitivamente su lugar al caos, y el estruendo de la batalla alcanza tal frecuencia que se convierte en silencio. Precisamente en ese momento, en medio de la locura total, cayó Leónidas. No se pareció a una muerte en el teatro. Nada de últimas palabras, testamentos o bellas caídas en brazos de camaradas. Simplemente una de las miles de jabalinas o espadas persas encontró una brecha en su armadura destrozada. El rey se desplomó en el barro mezclado con sangre, como cae un viejo roble, pesadamente, definitivamente, irreversiblemente. Murió como soldado, en la primera fila, entre sus hombres, y esa fue exactamente la muerte que compró al precio de su vida. Pero la muerte del rey no detuvo la matanza. Al contrario, la convirtió en algo aún más feroz. Comenzó la pelea por el cadáver. En el mundo antiguo, el cuerpo de un líder caído no son solo restos biológicos. Es un tótem, es un estandarte. Perder el cuerpo del rey significa perder el honor. Los espartanos, olvidando sus propias heridas, cerraron los escudos sobre el caído Leónidas. 4 veces. 4 veces los persas cargaron como una ola, intentando llevarse el cuerpo para presentárselo a Jerjes como trofeo. Y 4 veces el mermado puñado de griegos los rechazó. Ya no peleaban por la victoria, ni por la vida, sino por un trozo de carne muerta. Lo sacaban de debajo de la pila de cuerpos enemigos, lo arrastraban de los pies, resbalando en el líquido sangriento, gruñendo del esfuerzo. Era una escena de lealtad absoluta, rayando en la locura. Morían cayendo directamente sobre su rey, cubriéndolo con sus cuerpos como última manta. Pero la física no engaña. Cuando llegaron los inmortales por la retaguardia, el círculo se cerró. Los griegos sobrevivientes se retiraron a una pequeña colina. Allí formaron el último círculo. Ya no tenían lanzas, no tenían espadas. Encontraban la muerte mirándola directo a las cuencas vacías. Y la muerte llegó, no en combate cuerpo a cuerpo, sino como lluvia de flechas. Los persas, cansados de perder hombres, simplemente los fusilaron desde una distancia segura. Miles de flechas convirtieron la colina en un erizo.
El último suspiro, el último estertor, y sobre las Termópilas colgó un silencio ensordecedor. Y entonces salieron a escena los buitres, no las aves, sino los vencedores. Jerjes caminaba por el campo de batalla, pasando sobre montañas de cadáveres. Debía sentir triunfo, había ganado. El camino a Grecia estaba abierto, Atenas ardería. Pero en su rostro no había alegría, solo asco y miedo oculto. Veía a qué precio le salió ese paso. 20.000 de sus soldados yacían allí, en el polvo, asesinados por un puñado de hombres. Cuando le mostraron el cuerpo de Leónidas, el gran rey perdió la compostura. La cultura persa respetaba la valentía del enemigo. Usualmente trataban los cuerpos de adversarios dignos con respeto. Pero aquí Jerjes se quebró. El miedo que este espartano le infundió en 3 días se convirtió en una maldad mezquina e infantil. Ordenó cortar la cabeza de Leónidas y clavarle la cabeza en una estaca. Fue un sacrilegio. Fue una violación de todas las leyes de la guerra, divinas y humanas. Fue un gesto no de un vencedor, sino de un hombre asustado que quiere asegurarse de que el monstruo está realmente muerto. La cabeza del rey de Esparta, distorsionada por la mueca de la muerte, fue levantada sobre el campo para que todos vieran. El dios murió. Pero el efecto fue el contrario. En lugar de humillar a Leónidas, Jerjes lo inmortalizó. Convirtió al soldado en mártir. Y a un lado de esta escena estaba Efialtes. Mírenlo. Está parado a la sombra de la guardia persa, apretando en las manos el saco con oro. Está vivo. Es rico. Ganó. Porque fue él quien en esencia mató a Leónidas. Es su triunfo. Pero, ¿por qué tiene dentro tal vacío? Como si alguien le hubiera sacado las entrañas con una cuchara. Efialtes miraba cómo los soldados persas pateaban los cuerpos muertos de los espartanos, cómo les arrancaba las armaduras, riendo y señalando con el dedo las heridas. Vio la cabeza cortada de su ídolo clavada en la estaca, y en ese momento le llegó una terrible verdad. Pensaba que al traicionar a Esparta se volvería igual a los persas, que lo valorarían, que lo llamarían salvador, o al menos socio. Pero para los persas seguía siendo un griego sucio, un instrumento útil que ahora, con el trabajo hecho, solo provoca asco. Nadie le daba palmaditas en el hombro, nadie lo invitaba al banquete. Los soldados de Jerjes lo miraban con el mismo desprecio con el que miraban los cadáveres de los enemigos, solo que a los cadáveres se les mezclaba respeto, y a él no. Y para los griegos dejó de ser humano. Mirando el cuerpo profanado de Leónidas, Efialtes entendió lo que había hecho. No solo mató a las personas que lo rechazaron, mató la idea misma de grandeza que tanto quería tocar. Quería ser parte de la leyenda y se convirtió en ella, pero no como héroe, sino como monstruo. El oro en el saco de repente se volvió insoportablemente pesado. No calentaba, olía a sangre y traición. Efialtes estaba parado en medio del campo cubierto por la cosecha de la muerte y entendía que era el hombre más solitario de la tierra. Leónidas está muerto, pero está rodeado de sus hombres fieles incluso en la muerte. Y Efialtes está vivo, pero a su alrededor hay un vacío. Los persas comenzaron a prepararse para la marcha. Las trompetas cantaban victoria. El imperio se movía más allá, hacia el sur, hacia las ricas ciudades del Ática. Efialtes caminó tras ellos, tratando de no mirar los ojos vidriosos de los espartanos muertos. Le parecía que lo seguían con la mirada, que la cabeza de Leónidas en la estaca giraba tras él, y los labios muertos susurraban esa misma maldición que más temía, el olvido del honor. El banquete de los buitres terminó. La carne fue comida, los huesos roídos. Pero el buitre principal, el que llevó a la bandada hacia la presa, se quedó con hambre. Recibió su paga, pero perdió el alma. Y lo más terrible fue que sobrevivió. Le tocaba vivir con esto. Vivir sabiendo que él es el arquitecto de este cementerio. El sol se inclinaba hacia el ocaso, iluminando una escena terrible. El cuerpo decapitado del rey, pisoteado en el barro, y la pequeña figura coja de un hombre yéndose a la sombra de un ejército ajeno. Efialtes pensaba que la venganza le traería paz, pero la venganza resultó ser un veneno que bebieron los enemigos, pero por el cual murió él mismo. Por delante no le esperaba la gloria, sino una noche larga, pegajosa y llena de miedo. Una noche que ya nunca terminaría.
El hombre que destruyó a 300 espartanos no recibió un palacio en Persépolis. No se convirtió en sátrapa, no vistió sedas ni bebió vino de copas de oro rodeado de concubinas. La historia, esa guionista cínica, preparó para Efialtes un final mucho más prosaico y terrible. Tan pronto como la ola persa retrocedió, rompiéndose contra los costados de los trirremes griegos en Salamina y contra las lanzas del ejército unido en Platea, Efialtes se quedó solo. Imaginen la vida de un hombre cuyo rostro todos conocen, pero cuyo nombre maldicen hasta las piedras. Huyó a Tesalia, allí donde el poder de los persas aún se mantenía, donde esperaba encontrar refugio. Pero a los traidores no los quieren en ningún lado. Los persas, habiendo perdido la guerra, se olvidaron de su instrumento útil. No tenían tiempo para el pequeño griego cojo que alguna vez les mostró el sendero. El imperio se lamía las heridas, y Efialtes resultó arrojado al margen de la historia como un trapo usado. Se volvió rico. El oro persa le pesaba en el cinturón, tintineaba con cada paso. Pero, ¿de qué sirve la riqueza si no puedes gastarla? Cada tabernero, cada comerciante, cada transeúnte podía resultar un asesino. La anfictionía, la alianza sagrada de tribus griegas, puso precio a su cabeza. Y esa recompensa era enorme. Efialtes se convirtió en un saco de dinero andante que toda la Hélade cazaba. ¿Pueden imaginar ese nivel de paranoia? No dormía por las noches. Cada crujido tras la puerta le parecía los pasos de la criptella espartana, el asesino secreto. Cada sombra le recordaba la silueta de Leónidas. Cambiaba de nombres, cambiaba de ropa, escondía el rostro bajo la capucha. Vivía en un miedo constante y pegajoso. Él, que soñaba con la gloria, obtuvo fama, pero una de la que uno quiere arrancarse la piel. Quería que lo miraran con admiración, y lo miraban con odio, o con la codicia del cazador. 10 años. 10 largos años corrió como una liebre, zigzagueando por el norte de Grecia. 10 años se sobresaltaba de su propio reflejo en el agua. La ironía del destino lo alcanzó no en una batalla épica, no por la mano de un vengador con capa roja. Lo mataron en una banal pelea de borrachos. Ocurrió en Anticira, o según otras versiones, en su Traquinia natal, a donde regresó habiendo perdido la razón por la nostalgia. Un hombre llamado Atenades, un habitante local con quien Efialtes tuvo alguna disputa doméstica menor, sacó un cuchillo y lo apuñaló. Así nada más. No por Esparta, no por Leónidas, no por la recompensa. Atenades ni siquiera sabía a quién mataba. Simplemente acuchilló a un vagabundo desagradable y nervioso en una pelea. Solo después, cuando voltearon el cuerpo y lo identificaron, Atenades entendió que se había sacado la lotería. Los espartanos, al enterarse de la muerte del traidor, pagaron la recompensa al asesino, aunque no lo hizo por justicia. Efialtes murió en el barro, sin sentido y estúpidamente, tal como vivió. Sin patetismo, sin últimas palabras, solo acero frío bajo la costilla y oscuridad. Pero el castigo más terrible lo esperaba no en el momento de la muerte, sino después. Los griegos son un pueblo poético y rencoroso. No solo tacharon su nombre de las listas de los dignos, hicieron con su nombre algo peor que el olvido. En el idioma griego, la palabra Efialtes dejó de ser solo un nombre propio. Se convirtió en un sustantivo común. Pasó a significar pesadilla. Piensen en ello. Milenios después, cuando los niños griegos despertaban por la noche sudando frío, gritando de terror, sus madres les decían: «Silencio, es solo un Efialtes». El hombre que soñaba con ser héroe se convirtió en el demonio de la parálisis del sueño. Quería que compusieran canciones sobre él, y su nombre se convirtió en sinónimo de asfixia, miedo y oscuridad que llega cuando estás indefenso. Es una maldición lingüística que vive hasta hoy. Y ahora, parados sobre las ruinas de esta historia, hagámonos la pregunta principal. ¿Quién es realmente culpable de la tragedia de las Termópilas? ¿Jerjes con sus ambiciones? Sí. ¿Efialtes con su rencor? Indudablemente. Pero miremos la verdad a los ojos. El principal arquitecto de esta catástrofe fue la propia Esparta. Termópilas es una historia sobre un fallo sistémico. La sociedad espartana era una máquina de producción de soldados perfectos. Pero en la búsqueda de la perfección física, en su fanática selección eugenésica,
se olvidaron de la humanidad. Arrojaban al abismo no solo bebés, arrojaban la compasión, la empatía y la flexibilidad. Efialtes no nació traidor, lo crearon. Lo forjaron con el mismo martillo con el que forjaban a los héroes espartanos, solo que golpeaban no con amor, sino con desprecio. Cada vez que un espartano se reía de un débil, cada vez que un anciano se apartaba de un lisiado, construían ladrillo a ladrillo ese mismo sendero a la retaguardia de su ejército. Esparta perdió esta batalla no en el año 480. La perdió el día en que decidió que solo los ideales tienen derecho a existir. Creó una casta cerrada de semidioses, pero olvidó que los rechazados también tienen dientes. Y esos dientes a veces son más afilados que las espadas persas. Un hombre que no tiene nada que perder es el arma más peligrosa del mundo. Leónidas, el gran estratega, no tuvo en cuenta solo un factor, el factor del rencor. Pensaba que defendía a Grecia de los bárbaros del este, pero el verdadero bárbaro fue criado dentro de su propia cultura. Barbarie no es usar pantalones en lugar de túnica. Barbarie es negarle la dignidad a una persona basándose en la forma de su cuerpo. Amamos el mito de los 300 espartanos. Es hermoso, enseña valentía. Pero la verdad sobre las Termópilas nos enseña otra lección mucho más importante. Cualquier sistema que construye su grandeza sobre la humillación de los débiles, al final cría a su propio sepulturero. El muro perfecto siempre caerá si aquel que sabe dónde está la llave de repuesto fue expulsado por la puerta y dejado en el frío. Efialtes tocó, y la puerta se abrió. Cuando miren el monumento a Leónidas en las Termópilas modernas, recuerden no solo el coraje del rey. Recuerden la sombra que está a sus espaldas, Al hombre pequeño y cojo que demostró a todo el mundo un teorema terrible. La fuerza no está en los músculos. La fuerza está en la información y en la motivación. Y no hay motivación más fuerte que el deseo de probar a los creadores que su creación, a la que llamaron basura, es capaz de quemar su mundo hasta los cimientos. La historia de Efialtes no es solo una historia de traición, es un espejo en el que a los imperios no les gusta mirarse. Porque si lo miras mucho tiempo, puedes ver cómo tus propios errores se convierten en pesadillas que vienen por ti cuando menos lo esperas. Duerman tranquilos, si pueden.